Bueno, buenos días. Mi nombre es Bárbara Finn, yo soy médica, estudié en la Universidad de Buenos Aires, después me especialicé en clínica y en geriatría, hice el magíster de bioética. Trabajo hace 19 años en el Hospital Británico y coordino el comité de bioética del hospital. Agradezco la oportunidad de ser escuchada y agradezco la oportunidad de que surja de este debate algo positivo. Creo que todos estamos buscando lo mejor para nuestra sociedad. Creo que también el debate se ha mezclado con muchas cosas que son cuestiones de opinión, ideología, de credo, y sí creo que el inicio de la vida no es una de ellas. Creo que desde la ciencia al menos no nos cabe duda de la existencia de vida humana desde la concepción. El óvulo y el espermatozoide se unen y eso sí son células aisladas, pero una vez que se realiza esta fusión del pronúcleo femenino y masculino, esa singamia genera un individuo genéticamente diferente con un ADN propio que tendrá el resto de su vida y que es absolutamente diferente al de sus progenitores. Hoy el ADN es nuestra identificación biológica, ¿no? Nadie se permite dudar de la certeza de nuestra huella genética. Con el ADN reconocemos cuerpos, identificamos homicidas, asumimos paternidades. Es una prueba irrefutable y personalísima de un ser humano. Es una representación directa de identidad. Otorgamos derechos y asumimos, tomamos decisiones basándonos en ese mismo ADN que estando dentro del útero materno pretendemos desconocer. Por otro lado, la medicina, y solo con el fin de estadificar procesos y poder estudiarlos, les pone nombres, ¿no? Cigoto, blastocito, embrión hasta la 9ª semana, feto, pero en ninguno de ellos se establece una diferencia entre hasta acá es un conjunto de células y acá es una vida humana. No sucede nada mágico entre la semana 14 y la 15, entre la 16 y la 18, entre la 20 y la 24, que nos permita decir, por lo menos desde la biología, a partir de ahora sí es una vida humana. También es importante aclarar que el ser humano no se define por su capacidad de conectarse con el medio, comunicarse, razonar, sentir, expresarse. No tenemos categorías de vida de acuerdo a capacidades intelectuales. Y para aquellos que sostienen que si la medicina declara muerto a alguien que no tiene actividad cerebral, lo mismo podría llevarse el caso del embrión, aclararles que olvidan una parte fundamental de la definición de muerte cerebral que tiene que ver con la irreversibilidad. En la muerte cerebral es un cerebro que se daña en forma irreversible y es incapaz de sostener sus funciones. O sea, a partir de ahí en adelante no queda nada. Mientras que en el embrión nunca podemos hablar de irreversibilidad. Es un proceso continuo que, al contrario, avanza. Lejos de detenerse, avanza. Uno escucha con demasiada frecuencia que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Y ante esta afirmación, como mujer y como médica, mi único planteo es que no es solo mi cuerpo, es el cuerpo de otro, es el cuerpo de otro genéticamente diferente. No tengo ninguna célula en mi cuerpo que tenga un ADN diferente como lo tiene el embrión. O sea, esto no es un órgano, es otro ser. Y yo creo que no podemos poner la autonomía materna por sobre una vida cuya autonomía paradójicamente está conferida durante el embarazo a esa mujer. Entonces, si desde la ciencia no tenemos dudas sobre el inicio de la vida, el derecho al aborto implicaría reconocer desde el Estado que tenemos diferentes categorías de vidas más valiosas que otras. Estableceríamos que algunas merecen cuidado y protección y otras, casualmente aquellas que no pueden expresarse, quedarían libradas a su suerte. Estas opiniones generan alarma en aquellos que creemos en una sociedad humana e inclusiva. ¿Qué diferencia existiría entre un embrión y un adulto en estado vegetativo persistente, estado de mínima conciencia o un anciano en la etapa final de una demencia? Corremos riesgos de caer en una sociedad donde la eugenesia o la selección de individuos de acuerdo a alguna característica sea moneda corriente. Y creo que no es necesario recordarles las consecuencias que ha sufrido la humanidad cada vez que ha intentado ese camino. Queda a la vista que las personas tenemos poca memoria y las prácticas eugenésicas se siguen desarrollando. Este punto en particular podría hacer hincapié en lo que pasa en otras sociedades con el aborto libre, que están reflexionando muchos años después. En España, puntualmente, hay toda una movida a favor de acortar los tiempos y tiene que ver con grupos que defienden los pacientes con síndrome de Down o trisomía 21. Hace 10 años nacía un caso cada 670 chicos vivos y actualmente la cifra cambia y hay uno cada 1.200. La proporción de aborto, lo más por ahí grosero es que la proporción de aborto inducido en el diagnóstico prenatal fue de 95.7. El razonamiento que esgrimen los defensores de estas medidas eugenésicas es fruto de una tesitura que concibe a la vida humana como un bien instrumental. Según este razonamiento, toda vida humana para ser digna de vivirse ha de tener un nivel de calidad.
Sucede entonces que la ética de la vida se sustituye por la ética de la calidad de vida. Sin esa calidad de vida no existiría justificación para sentir como humana o defender como humana la vida de ese sujeto. La preocupación de todos en este lugar creo que es la vida de las mujeres, tanto de aquellos que defienden la legalización como los que estamos en contra. Siguiendo ejemplos de otros países, Chile tiene la tercera tasa de mortalidad materna más baja de América después de Canadá y Uruguay y tiene una de las legislaciones más restrictivas en materia de aborto, habiendo aprobado recién en agosto del 2017 los supuestos que nuestra ley tiene desde hace rato. Esto nos hace reflexionar que hay alternativas relacionadas con educación y acceso al sistema de salud. Lo más grave del asunto es que seguimos sin preocuparnos por las mujeres. La mujer que recurre a un aborto es fruto del fracaso de nuestra sociedad. No pudimos brindarle educación, acceso a la salud, herramientas para que se conozca, quiera, valore su vida, elija. No supimos acompañarla ni protegerla en situaciones de violencia y pretendemos solucionar toda esta enorme falta simplemente con un aborto limpio, sin pensar que después la que sigue sufriente y sin herramientas es la misma mujer, sumado a todo lo anterior el dolor de una muerte. Citando el comunicado de la Academia Nacional de Medicina, la salud pública argentina necesita de propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, a la vida de la mujer y la del niño por nacer. La obligación médica es salvar a los dos y nada bueno puede derivarse para una sociedad cuando se elige la muerte como solución. Si el aborto clandestino es un problema sanitario, corresponde a las autoridades tomar las mejores medidas preventivas y curativas, sin vulnerar por esto el derecho humano y fundamental a la vida. Es por esto que confío que surja de esta Cámara un rechazo al proyecto que tiene sanción en diputados y que podamos trabajar en un proyecto genuino con alternativas diferentes que protejan a la maternidad vulnerable, que protejan a la madre y al niño por nacer. Argentina tiene que ser capaz de tener una opción diferente, una opción diferencial. Y para finalizar, les repito nuevamente, yo terminé mi exposición en diputados con una frase que me encanta de un libro de Viktor Frankl que dice: la historia nos dio la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Quién es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el que entró en ellas con paso firme y musitando una oración. Todos decidimos, ustedes deciden, tienen la enorme responsabilidad de decidir por todos los argentinos y sobre todo decidir qué sociedad queremos. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? Senadora Nancy González. Buen día. Gracias, doctora. Usted nombró, por ejemplo, en España los casos de síndrome de Down. En el proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados, en ningún momento avala los abortos por síndrome de Down. Lo que dice específicamente es inviabilidad de la vida extrauterina del feto, en el artículo 3, inciso C, y no otras causas como malformaciones que sean compatibles con la vida. Así que en este proyecto que estamos tratando nosotros no entrarían los ejemplos o la exposición que usted nos brindó. Sí, senadora, entran porque la translucencia nucal se hace entre la semana 9 y la 12, con lo cual la mujer se va a enterar y va a poder elegir libremente hasta la semana 14. España tampoco tiene un sistema que avale el aborto específico de los niños con síndrome de Down. Es lo que surge de cuando uno legaliza una práctica. En nuestro proyecto no está contemplado eso. Esto es lo que yo le quiero preguntar. Sí, nosotros contemplamos aborto libre hasta la semana 14. Sin ninguna explicación. La mujer se hace la translucencia nucal entre la semana 9 y la 12 y ahí tiene diagnóstico. Pero a partir de la semana 14 no está contemplado. A partir de la semana 14 no, antes sí. Perfecto. Senador Loenzo. Doctora, hay un tema que creo que tenemos que ratificarlo a cada momento, que estamos enfrentando una ley, digamos, donde todos estamos de acuerdo con la vida de todos. A mí no me cabe ninguna duda, todos estamos en contra del aborto. Ahora lo que tenemos que resolver es una realidad, que hay miles de mujeres que se mueren y se mueren porque están en el marco de la clandestinidad y tienen que recurrir a prácticas abortivas en las peores condiciones. Y de alguna forma esto hay que resolverlo. Digamos, hay que terminar con las muertes, no solamente de las mujeres, sino de los niños por nacer, porque también ellos se mueren. Y en democracia tenemos contabilizadas más de 3.000 muertes. Y creo que esto me parece que de algún modo hay que corregirlo. Y yo coincido plenamente con usted, con el anterior disertante, que creo que
las políticas educativas, las políticas sanitarias, en las que nos van a sacar de este debate, nos van a sacar de este problema. Pero hoy en día no creo que la solución sea discutir en qué momento nace la vida, en qué momento comenzamos, realmente es una persona o no es una persona, si lo analizamos desde el punto de vista del Código Civil, lo analizamos desde el punto de vista del marco del Código Penal. Lo que nosotros tenemos que resolver es una realidad concreta, de que hay mujeres que se mueren y se mueren en la clandestinidad, y la única forma de poder, en principio, contener a esa mujer es visibilizar. Y la única forma de visibilizar es que esto termine en la salud pública, en el ámbito de la salud pública, inclusive con una herramienta de contención, y que tal vez no tengamos un aborto, tal vez se pueda reflexionar, pero esto a la luz del día, no como ocurre actualmente hoy a lo largo del ancho de la República Argentina. Esto es simplemente avanzar para no condenar y colocarla en una situación de víctima en dos oportunidades a la mujer, que tiene que enfrentar un hecho dramático como es un aborto, y además hacerlo en el marco de la ilegalidad. Esto es lo que tratamos de resolver, no una ley de eutanasia, como por ahí se sugiere, que nosotros queremos, estamos en definitiva legislando en función de ese objetivo. La pregunta sería, frente a esta reflexión, si entonces usted, con la postura que ha marcado, considera que el camino tiene que seguir siendo este que hoy vivimos en la República Argentina, más allá de lo que usted marcó, y estamos plenamente de acuerdo, pero no lo hacemos. Bueno, ni las políticas sanitarias, ni las políticas educativas, porque el día que tengamos eso seguramente no hablaremos más de aborto. No vamos a hablar. El aborto es un tema del pasado, de otra sociedad muy distinta a la que tenemos actualmente. Por eso lo pregunto, frente a esta realidad, que uno no puede estar en desacuerdo con lo que usted plantea. Todos estamos a favor de la vida. Lo que tenemos que resolver en este marco es cómo salvamos vidas, no cómo las ocultamos, cómo las ponemos debajo de la alfombra, una realidad que realmente nos angustia a todos. Mire, un poco más que nada es una reflexión frente a un planteo que yo obviamente desde lo básico coincido. No coincido cómo resolvemos la situación. Bueno, una de las cosas que a mí me sorprendió, el doctor que habló primero, veníamos a plantear propuestas absolutamente diferentes, y la verdad que lo que él plantea es absolutamente cierto. Estamos todos de acuerdo en esto, todos queremos salvar la vida. Lo que a mí me preocupa es que nosotros tenemos leyes de educación sexual hace años, tenemos leyes de acceso a la anticoncepción hace años, o sea que me parece que avanzar con una ley más, sin tener conciencia de que no estamos pudiendo controlar lo que ya legislamos, parece que esto no es cuestión de seguir aumentando, es cuestión de seriamente hacer una crítica y decir dónde estamos fallando. Porque yo coincido con la pregunta que hizo uno de los presidentes, es esa nena, le hacemos el aborto y la devolvemos a la casa. ¿Por qué? Porque sabemos que los fracasan. Sabemos que la adolescente es un problema, pero no tiene acceso a, y porque el plan fracasa, porque el proyecto fracasa. Me parece que si pusiéramos la mitad de la energía que estamos poniendo en esto, en hacer cumplir los proyectos que tenemos y que son buenos, tal vez el debate hoy sería otro. Lo que yo creo que, y sí creo, y eso me parece muy importante, lo charlaba antes de entrar, me parece que no existe ni de un lado ni del otro, esto no es una guerra, acá todos queremos lo mejor para la sociedad, en esto estoy absolutamente de acuerdo, lo charlaba con las médicas de Rosario con las que compartí la exposición en Diputados, o sea, pensábamos absolutamente contrario, pero teníamos un punto en común, que es que queremos una sociedad mejor. En las formas no estamos de acuerdo. Yo sí creo en la educación, sí creo que todas estas leyes que tenemos, todos estos proyectos y programas que tenemos, nuestro objetivo y nuestra función es hacerlos cumplir. Porque si no, entonces seguimos legislando con cosas que sabemos que, bueno, iba a fallar y hacemos otra. No, igual la ley no es solo, es el derecho al aborto libre, hasta la semana 14, es otra cosa. Senadora Sagnum. Buenos días, doctora. Gracias, presidente. Escuchándola en cuanto a su reflexión, ¿no? Y como médica, como parte también del sistema de salud de la República Argentina, creo que el fallo FAL en el año 2012 lo que desnuda es justamente la existencia de barreras permanentes desde el punto de vista del sistema de salud para hacer efectivos los derechos de las mujeres en este caso. Entonces, en realidad, yo creo que no es que se trata de seguir ampliando derechos así ligeramente, sino que además de ampliar derechos, lo que tenemos que hacer es justamente garantizar la efectividad de esos derechos. Y la verdad es que el aborto no punible
se incluyó en la República Argentina desde el año 1921 en el Código Penal. Estamos hablando de casi 100 años atrás, donde se incorpora. Estamos hablando de 100 años atrás, donde el Parlamento de la Nación Argentina estaba compuesto en un 100% por varones. Y sin embargo, allí, esos varones de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, resolvieron que había abortos no punibles. Sin embargo, tuvo que llegar el fallo FAL recién en el año 2012 para que cuando una mujer vulnerada en sus derechos concurriera a un centro de salud, se pudiera hacer efectivo ese derecho. Entonces me parece que ahí también hay una deuda muy importante y que muchos de los objetores de conciencia o de los que tienen un planteo similar al que respeto, al que usted ha planteado, han sido los que claramente han obstaculizado en la República Argentina ese derecho. Y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, hay un caso paradigmático, el de Ana María Acevedo, una joven de 19 años con cáncer de mandíbula, mamá de 2 hijos, que fue a pedir al hospital de su ciudad, de la ciudad de Santa Fe, una interrupción voluntaria de embarazo, obviamente, porque no tenía recursos. Si hubiera tenido recursos, hubiera ido a una clínica privada y lo hubiera practicado clandestinamente. Se le negó el ejercicio efectivo de ese derecho y esa mamá dejó a sus 2 hijos sin su madre al poco tiempo y, por supuesto, este embrión que no tenía posibilidades de continuar con su vida extrauterina, también se perdió. Entonces, frente a esto, me parece que tenemos que también profundizar en cuanto a la efectividad de los derechos, porque muchos, amparados en los fundamentos que usted acaba de dar, lo que han hecho es justamente obstaculizar el legal y legítimo derecho de miles de mujeres que han pedido interrupción voluntaria de embarazos amparadas en este artículo 86 del Código Penal y no pudieron hacerlos efectivos. Yo en eso le doy la razón. La pregunta es, ¿quién tiene que controlar que eso se cumpla? ¿Quién tiene que estar ahí para que las formas y lo que tenemos... Es como si vulneran cualquier otro derecho. O sea, hay un Estado que tiene que garantizar mis derechos y si esto sucede, alguien tiene que mediar. O sea, yo desde lo médico no tengo respuesta para eso. O sea, la verdad que yo lo que sí me cuesta horrores entender qué cuestión biológica va a cambiar entre una semana y otra, qué cuestión. Entonces, desde la cuestión médica, mi planteo es, yo trato de proteger las 2 vidas. Entiendo también todo el déficit que tenemos como sociedad. Me parece mucho más oportuno tratar de mejorar eso que de sancionar una ley que nos permita un derecho al aborto libre. Esa es mi opinión. Senadora Verasay. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. La escuchaba sobre su presentación y el diagnóstico y su defensa por el proyecto que estamos tratando, o sea, su opinión distinta. En parte creo que lo que le decía la senadora preopinante tiene que ver como una de las herramientas que nosotros discutimos hoy para garantizar la efectividad del derecho es una nueva ley. Ese es nuestro rol, de alguna manera, de discutir con los profesionales que tienen que ejecutar directamente una orden que viene de un código penal, si ya con una interpretación, con un fallo de la Corte Suprema, órgano máximo encargado de interpretar nuestras leyes, no alcanza, es necesario que discutamos varias leyes que afectan hoy el problema que está atravesando a las mujeres y es la decisión de interrumpir el embarazo. Frente a esta, me parece que iba por ahí la aclaración de la senadora. Mi pregunta es, todos pensamos hacia adelante que el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo es la última opción de la mujer. Todos compartimos la necesidad de educación sexual, para poder elegir qué método anticonceptivo utilizar para que la maternidad llegue en el momento deseado y esperado, no en el caso que estamos revisando ahora. Y frente a esta situación, que es la esperada, todos buscamos y trabajamos para que las mujeres
en su totalidad accedan a esta información. De hecho, esto forma parte, le diría que es el último escalón de la herramienta legislativa completa de las que usted mencionó, educación, anticoncepción, y la última discusión que nos envió la Cámara de Diputados es el aborto legal para no morir, y es acá donde nosotros estamos discutiendo qué rol toma el Estado, como usted bien mencionó antes, para prevenir esa muerte. Porque lo cierto es que podemos armar un montón de planes de salud, y por eso recurro a su experiencia y le pregunto qué sugerencia nos hace a nosotros como senadores, como Cámara Revisora, para discutir una muerte que está pasando en el marco que no está incluida dentro de las 3 excepciones que marca el Código Penal, que no las voy a reiterar, el artículo 86, pero es una realidad que nos toca. Entonces no podemos hacer oído sordo a esa realidad que nos toca. ¿Cuál es su propuesta, su sugerencia para hoy, concretamente trabajar en conjunto? Mi propuesta para hoy es hacer hincapié en lo que dijo el doctor. Tenemos la evidencia del fracaso de lo que venimos haciendo hasta ahora. Entonces, decir que la ley incluye la educación sexual, que la tenemos hace años y no funciona, que decir que la ley incluye el acceso, que lo tenemos hace años y no funciona, me parece que lo que tenemos que buscar es la manera de que estas leyes, que son previas, que las tenemos hace años y que no están funcionando, funcionen. Perdón, quizá no me expresé, es muy corta yo comparto con usted, nos hemos quedado cortos. De hecho, hay provincias que todavía no han adherido a la ley de educación sexual. La pregunta puntual es cómo trabajamos con las mujeres que se están muriendo o están teniendo problemas en su salud porque están interrumpiendo su embarazo, que es una realidad. En el camino profundizamos todas las herramientas, educación y anticoncepción, pero hoy, puntualmente... Yo sigo pensando lo mismo. Si usted quiere que yo le dé otra opinión, no se la voy a dar. Yo sigo pensando que la manera es llegar antes, acompañarla, dejarla, o sea, que conozca y que pueda elegir, porque de verdad creo que no solucionamos nada. O sea, si yo pensara distinto lo diría, no creo que solucionemos nada. Creo que dentro de 5 o 10 años vamos a estar reflexionando lo mismo. Tenemos la ley y no la cumplimos. Senador Mera. Una pregunta, doctora. Gracias por su exposición. El tema de la práctica del aborto. Ayer hubo varios médicos y gira, por lo menos en muchos de nosotros, el tema del aborto seguro, digamos, ¿no? La práctica del aborto genera consecuencias fisiológicas en la mujer en un grado de probabilidad, en ninguno, en muy bajo, en muy alto. Su práctica reiterada tiene consecuencias en la salud de la mujer, porque a veces pareciera como que ante una situación de problema de salud el aborto es curativo, o no lo sé, pero usted, ¿qué conocimiento tiene de eso? Para los médicos hay una principal diferencia, es que el embarazo no es una enfermedad. Esto puede caer en un mal momento, puede generar trastorno, pero no es una enfermedad, con lo cual es difícil verlo desde lo médico. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es lo que todo el mundo cita, primer trimestre con el misoprostol, en realidad el problema más grande que uno ve es la reiteración del hecho. O sea, ¿sí? Esto porque vemos mujeres, y esto está escrito, ¿no? Lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, que las mujeres a veces terminan cayendo en más de un aborto, y esto sí tiene consecuencias. Con respecto al segundo y al tercer trimestre, sí, y es donde la ley, cuando habla de este supuesto después de la semana 14 hasta el término, por la razón que fuera, ese aborto sí es mucho más complejo, porque estamos hablando de niños de 4, 6, 8 meses. Entonces, ahí sí, de hecho, en la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando habla de incompatibilidad con la vida extrauterina, que es la única que tiene una ley, lo que habla es de la inducción al parto prematuro, porque justamente es más fácil inducir el parto en esa mujer que intentar un aborto. Muchas gracias, doctora Bárbara Finn.